Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. El día de hoy vengo por acá con un tema bien interesante. El tema es María, la mujer. Para nosotros los cristianos católicos no hay ninguna duda de que María de Nazaret estuvo en la mente y el corazón de Dios desde el mismo principio, desde el mismo libro del Génesis. Y eso es lo que yo les voy a probar a ustedes en este estudio de María, la mujer, en donde además vamos a ver el papel de María dentro del plan de la salvación, el papel de María en las Sagradas Escrituras. Ahora, para conocer por qué María es la mujer y fue pensada por Dios desde el mismo libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, es muy necesario que nosotros entonces conozcamos Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero antes de entrar en Génesis capítulo 3, versículo 15, es necesario que nosotros tengamos en cuenta un contexto que nos ayuda a que cuando lleguemos acá podamos entender mucho mejor entonces lo que sucede ahí. Antes de entrar en esto, quiero iniciar con lo siguiente. Esto que yo les estoy dando, este tratado sobre la Virgen María, no es nada nuevo. Esto ya desde el año 190, siglo II después de Cristo, Ireneo de León, un padre de la iglesia, que además fue educado por Policarpo, y Policarpo fue educado por Juan, el apóstol Juan, que además se llevó a María para su casa cuando la recibe en el Monte Calvario de Jesús como madre y se la lleva para su casa. Por eso es que Ireneo de León es una autoridad tan importante para hablar del tema de la Virgen María. Y ya desde el siglo II, pues él va a hacer un tratado de la Virgen María en el plan de la salvación. Él va a decir cosas como, por ejemplo, lo siguiente: y si aquella desobedeció a Dios, hablando de Eva, esta va a obedecer a Dios, hablando de María. Fue así como la Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva. Y así como el mundo recibe la muerte por obra de aquella mujer, aquella Virgen, hablando de Eva, así recibe la salvación por obra de esta Virgen, hablando de María. Y va a hacer una comparación entre Jardín de Edén y el Monte Calvario, que como vamos a ver, la vamos a mirar un poquitico más adelante. Entonces, él va a llamar a María la nueva Eva. Y por eso es que nosotros llamamos a María Ave María, porque si ustedes vean Eva al revés es Ave. Y nosotros le decimos Ave María para indicar que ella es la nueva Eva. Ahora sí vamos a entrar en estos datos que va a ser muy importante que los entendamos para que cuando entremos en el versículo 15, es cuando vamos a empezar a hablar de esta mujer, pues entendamos mucho mejor lo que ahí sucede. Antes de esto yo quisiera decirles lo siguiente: todos los que quieran tener este tema escrito, donde está un poquito más amplio, aquí me toca resumir un poco, entonces me pueden buscar por redes como Mario César Suárez y me pueden escribir por Messenger. De alguna manera me dicen, mira, lo que pasa es que estoy interesado en que me envíes el tema escrito de lo que presentaste sobre María la mujer, y con mucho gusto yo les voy a enviar el tema. Lo único que les pido es que traten de no modificar el tema, porque para que no me pongan a decir lo que de pronto yo no dije. Entonces traten de no modificar el tema, sino de tener el tema para que ustedes lo puedan dialogar con sus comunidades, con aquellos lugares donde ustedes dan clases, con su familia, etcétera, donde ustedes den formación o se reúnan para conocer del Señor, entonces pueden tratar el tema. Entonces ya saben, me buscan como Mario Antizar Suárez en redes sociales, me dicen estoy interesado en el tema, me lo puedes enviar y yo con mucho gusto se los comparto. Incluso al final les comparto este mismo esquema por si ustedes lo quieren trabajar de la misma manera. Bien, ahora sí vamos a mirar entonces estos datos que son muy importantes para que nosotros lo tengamos en cuenta y podamos entonces entender mejor Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 1, 2 y 3 son una revelación espiritual. Y por eso es que la Biblia comienza con una revelación espiritual y termina con una revelación espiritual, que es el libro del Apocalipsis. Por eso es que también vemos que en el capítulo 3 aparece el árbol de la vida, que es el importante cuando no se toma el árbol del bien y del mal, y ese mismo árbol de la vida aparece en Apocalipsis 2:7 y 22:2. Ahora, ¿qué es una revelación espiritual? Una revelación espiritual quiere decir que lo que ahí se narra solamente lo podemos entender si lo vemos desde los ojos de Dios, no desde los ojos de los hombres.
Cuando lo vemos desde los ojos de Dios, es cuando entendemos realmente qué fue lo que el Señor estaba presentando ahí, qué nos estaba diciendo, y ahí es cuando comprendemos eso. Entonces vemos que la Biblia empieza con una revelación espiritual y termina con una revelación espiritual, y hay una conexión tremenda entre todo esto. Luego, si vemos Génesis capítulo 1 y 2, nos vamos a dar cuenta que dice la Biblia que Dios hizo la creación buena. Entonces, día primero vio Dios que era bueno, día segundo, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a ver ahorita en Génesis 1, 26, 30 que fueron creados el hombre y la mujer. Y ojo a esto, ellos fueron creados el día sexto, pero ellos fueron creados para el día séptimo. Es decir, ellos son la corona de la creación porque fueron los últimos creados. ¿Sí? Son la corona de la creación. ¿Qué quiere decir? Que Dios, hasta que no hizo todo lo necesario para que ellos fueran felices y vivieran eternamente y pudieran cumplir con lo que Él les va a pedir ahorita, entonces no los creó. Por eso ellos son los últimos creados. Pero son creados el día 6 para el día 7. ¿Por qué es importante esto? Porque el 7 en la Biblia es número de pacto, de alianza. ¿Qué quiere decir? Que ellos, que como vamos a ver ahorita son creados a imagen y semejanza de Dios, el día séptimo deben entrar en una alianza matrimonial y poder continuar la creación para tener hijos santos y poder continuar la creación por orden de Dios. Hijos a imagen y semejanza de Dios, porque hasta este momento ellos son vírgenes y son imagen y semejanza de Dios. Cuando ellos pequen, van a perder la semejanza, pero van a conservar la imagen. Pero eso lo vemos ahorita. Luego en el capítulo 3 vamos a encontrar que la creación se daña. Es decir, todo esto tan bueno que Dios hizo y tenía en su mente se dañó en el capítulo 3. Ahorita vamos a ver cómo es que eso se daña. Ahora, de ahí de una vez les digo algo que a lo mejor se lo repito ahorita, y es que ahí es cuando nosotros entendemos que todo lo malo que sucede en el mundo no es culpa de Dios, sino culpa del hombre. Dios hizo todo bueno, Dios tenía un plan muy bueno, y cuando el hombre desobedece a Dios y entra el pecado, la creación se daña. Por tanto, todo lo malo que sucede no es culpa de Dios, y con eso le podemos responder a los ateos y a todas aquellas personas que creen que, o que se andan preguntando si Dios existe porque hay tanta maldad en el mundo, porque hay hambre en el mundo, etcétera, etcétera. Ya sabemos por esto que no es culpa de Dios, sino culpa del mismo hombre. Ahora sí vamos a entrar, haciendo ya un salto por los 3 capítulos, vamos a entrar a detallar algunas cosas un poquito más profundas. Recuerden que esto es un pequeño resumen, porque pues la idea es que ustedes cojan la Biblia y después hagamos un estudio mucho más amplio, pero aquí al menos les quiero dejar algunos apuntos importantes. Vamos a leer entonces Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 30. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios no creó más, macho y hembra no más. Lo demás es invento del demonio. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Para que adelantemos un poquito y nos rinda más, si vamos al versículo 31, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, era muy bueno. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, como podemos ver, mis queridos hermanos, hasta este momento ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, que quiere decir que ellos son vírgenes, son santos, están llenos de gracia, están inmaculados. Segundo, Dios le da la orden a ellos de crecer y multiplicarse. Y esto es muy importante porque la única forma de que ellos puedan crecer y multiplicarse es a través del sexo, que es bendecido por Dios entre hombre y mujer en alianza matrimonial. Entonces, algunas personas van a decir cuando lleguemos al árbol del bien y del mal que el árbol del bien y del mal era el sexo, y no es así. Primero han dicho que es una manzana, y eso es una completa mentira, porque la manzana ni siquiera aparece en la Biblia. ¿De dónde viene la manzana entonces? Resulta de que en el medioevo en Europa la gente pasaba y los campos estaban llenos de árboles de manzanas, entonces esos árboles y esas frutas serían muy apetitosas. Entonces la gente del medioevo quiso representar el árbol del bien y del mal, que dice la Biblia que era apetitoso, agradable a la vista, con una manzana, pero eso fue en esta época donde lo quisieron representar así. Pero la manzana ni siquiera aparece en la Biblia. Otras personas dicen que es el sexo. Vemos que el sexo no es. ¿Por qué? Porque el Señor les da la orden de crecer y multiplicarse. Y la única manera de crecer y multiplicarse
es a través del sexo, bendecido por Dios, repito, en alianza matrimonial entre hombre y mujer. Entonces, no tiene nada que ver con eso y lo vamos a ver ahorita un poquitico más adelante. Ahora, esto también es muy interesante porque el plan que Dios tiene entonces es, cuando le ha hecho una creación completamente buena al hombre, ya ha hecho todo lo necesario para que ellos sean felices y vivan eternamente, es que el hombre y la mujer continúen la creación por orden de Dios, teniendo hijos santos a imagen y semejanza de Dios, como lo son en este momento Adán y Eva. Luego vamos a mirar entonces Génesis capítulo 2. Ahora, les voy a pedir una disculpa, este Génesis 2 del 1 al 3 debió haber ido aquí abajo, pero me lo tragué y me di cuenta al final y yo dije, no, no voy a volver a borrar todo eso, entonces lo quise poner acá. Pero pues digamos que en el tema que les voy a enviar, si ustedes lo quieren, está corregido, listo. Entonces vamos a Génesis capítulo 2, de los versículos del 1 al 3 y miremos lo que dice. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, en esta narración ya se nos dice que Dios termina toda la creación en el día séptimo. Y nos dice algo muy interesante, y es que nos dice que Él entró en su reposo. ¿Qué quiere decir que Dios entró en su reposo? ¿Quiere decir que Dios se acostó a dormir y ya no va a crear más? No. Lo que quiere decir ahí es algo muy profundo. Lo que quiere decir es que cuando Dios hace la creación completamente buena y arma un plan para que el hombre y la mujer en alianza matrimonial tengan hijos santos y llenen la tierra, recuerden que si ya está hecho todo lo que se necesita en la tierra para ser feliz y vivir eternamente, pero lo único que hace falta es que se llene de seres humanos. Y esa es la gran responsabilidad que Dios le da al hombre y a la mujer. La gran responsabilidad que tenían Adán y Eva era que, siendo todavía imagen y semejanza de Dios, siendo fieles a Dios, siendo vírgenes, entraran en alianza matrimonial, tuvieran sexo y entonces pudieran nacer nuevos seres humanos, que era lo único que le faltaba a la creación. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios entró en su reposo? Quiere decir que de ahí en adelante ya Dios no va a crear más, sino que Dios esa responsabilidad se la dio al hombre y a la mujer. Es decir, Dios ya no va a coger barro y va a hacer muñequitos y va a insuflar en ellos aliento de vida para que existan las personas y llenar la tierra, no. Esa responsabilidad ahora Dios se la ha dado al hombre y a la mujer que son vírgenes y fueron creados a imagen y semejanza de él. Entonces lo que dice ahí es muy profundo. La responsabilidad de gobernar la creación y de llenar la creación está en manos del hombre y de la mujer, sino que ellos más adelante van a ser atacados por el demonio. Primero la mujer, lo vamos a ver ahorita, van a caer en pecado y entonces cuando ellos se acuestan el día séptimo y tienen sexo para empezar a llenar la tierra como Dios quería, pues como se acuestan en pecado, el que nace es Caín, que mata a su hermano Abel, y entonces vemos que la creación se daña. Vuelvo y repito, nos damos cuenta entonces que la creación se daña y lo que pasa malo en el mundo no es culpa de Dios, sino culpa del hombre y la mujer. Y dice algo bien interesante, dice que Dios bendijo y santificó ese día. ¿Qué es lo que está diciendo ahí en esa revelación? Que el trabajo de Dios entonces consiste, como ya le encargó la creación al hombre y a la mujer, llenar la tierra, el trabajo de Dios consiste en bendecir y santificar lo que el hombre y la mujer hagan. Y esto es muy importante porque entonces, cuando nosotros en el nuevo pacto, en la nueva alianza, vamos el domingo a misa, lo que el Señor va a hacer es, el trabajo de Dios consiste en bendecir y santificar lo bueno que nosotros hayamos hecho. En eso consiste el trabajo de Dios, entendiendo que ya le entregó la creación y la responsabilidad de continuar la creación al hombre y a la mujer. Ya con esto entonces vamos a Génesis capítulo 2, versículos del 7 al 9, que dicen de la siguiente manera. Entonces el Señor Dios formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, o de la ciencia del bien y del mal. Entonces, mis queridos hermanos, vemos aquí algo bien interesante. En el primer relato nos dice, Génesis 1, 26 a 30, nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero no nos dijo cómo, nos dijo que fue creado a imagen y semejanza de Dios.
Este es un segundo relato que hay de la creación del hombre, pero no es uno distinto al otro, sino es uno que complementa al otro. Porque en este sí nos va a explicar cómo fuimos creados los seres humanos, los hombres. Y nos dice que fue de polvo de la tierra. ¿Para qué? Para decir que nosotros somos criaturas profundamente terrenales. Que lo único que hay de nosotros espiritual es lo que Dios ha insuflado, es el espíritu que Dios ha insuflado en nuestra nariz para que tengamos vida. Pero nosotros somos criaturas profundamente terrenales. El que no quiera creerlo, pues vaya a un cementerio y mire las personas que llevan más años allá y verá que ya son solamente polvo, son solamente tierra. Entonces eso es lo que primero que nos está diciendo ahí. Y luego nos dice que hay dos árboles. El árbol de la vida, que es el importante, si no se toca el árbol del bien y el mal. Y está también el árbol del bien y del mal. Muchas personas se preguntan, oiga, ¿y qué es el árbol del bien y del mal? Pues, como ya les decía a ustedes ahorita, no es ni una manzana, ni es el sexo, porque ya fue ordenado por Dios mucho antes, en alianza hombre y mujer, solo hombre y mujer en alianza en matrimonio, para continuar la creación por orden de Dios. Entonces, ¿qué es el árbol del bien y del mal? El árbol del bien y del mal no es otra cosa que Dios le dijo al hombre, mire, ya teniendo en cuenta el contexto, por eso es que es tan importante conocer esto, así sea a grosso modo. Ya teniendo en cuenta el contexto, entonces incluso enseguida vamos a mirar que el hombre le pone nombre a todo. ¿Qué quiere decir? Y enseguida lo repasamos, que en el pueblo de Israel poner el nombre significa que uno es dueño de aquello a lo que le pone el nombre. Es decir, Dios le entrega toda, Dios ha hecho la creación buena. Dios le ha dado la responsabilidad al hombre y a la mujer de llenar la creación, de continuar la creación por orden de él. Dios le entrega la creación al hombre. Entonces, el árbol del bien y del mal no es otra cosa que Dios le dice al hombre, mire, con todo lo que yo te entrego, vas a ser feliz y vas a vivir eternamente. Recordemos que hasta aquí son vírgenes, santos e inmaculados. Entonces, con todo lo que yo hice, ustedes van a ser felices y van a vivir eternamente. Pero solamente me reservo para mí, es decir, para Dios, una sola cosa, y es, déjeme decidir a mi Dios qué cosa es buena y qué cosa es mala. Ese es realmente el árbol del bien y del mal. ¿Por qué Dios se reserva para él decidir qué cosa es buena y qué cosa es mala? Porque una cosa es lo bueno y lo malo visto desde los ojos de Dios y una cosa es lo bueno y lo malo visto desde los ojos de los hombres. Les voy a poner solamente un ejemplo para que lo entendamos y podamos avanzar. Un hombre casado. Un hombre casado, entonces, si él es quien decide qué es bueno y qué es malo, pues entonces él se puede ir a un prostíbulo, acostarse con una prostituta y cometer pecado de adulterio. Si él es quien decide, pues entonces él toma esa decisión, le parece bueno y lo hace. Si eso lo vemos desde los ojos de Dios, entonces Dios ve cómo denigra el matrimonio, el daño que le causa a su esposa, el sufrimiento que le causa a unos hijos, etcétera, etcétera. Es decir, desde los ojos de Dios se ve mucho más amplio y ve todo el daño que se le hacen a un montón de personas al lado, mientras que nuestros ojos egoístas solamente ven lo que les conviene. Por eso Dios dijo, ustedes van a ser felices con todo, van a llenar la tierra, van a vivir eternamente, pero déjenme, yo decido qué es bueno y qué es malo. Esto es muy importante entonces porque es cuando nosotros entendemos por qué los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento. Porque ahí Dios nos está diciendo qué le parece a él bueno y qué le parece a él malo, y nosotros simplemente tenemos que ser obedientes. Y es también muy importante en el Nuevo Testamento que conozcamos los evangelios y los mandamientos de Jesús, porque ahí también el Señor mismo nos está diciendo qué le agrada y qué no le agrada. Por eso es que esto de el árbol del bien y del mal no es solamente algo en lo que cayeron Adán y Eva, no, en esto podemos caer todos nosotros, cuando Dios nos está diciendo qué le agrada, qué quiere que hagamos, y nosotros hacemos completamente lo contrario. Entonces esto es algo que no terminó con ellos, sino que cada uno de nosotros tiene un génesis donde puede caer también en esto cuando desobedece a Dios, sea por desconocimiento, que muchas veces es porque nosotros no conocemos lo que Jesús ha mandado que hagamos en los evangelios. Por eso yo le insisto a las personas, cuando les doy clases de Biblia, que sean completamente fieles a lo que Jesucristo mandó, por encima de lo que sea fieles a lo que Jesucristo mandó. Así cuando nos moramos le podemos decir al Señor, Señor, usted lo dijo y yo lo creí porque usted lo dijo. Un ejemplo, Mateo 26:26, Jesús tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Cuando nosotros vayamos en el día postrero, y eso lo dice Juan 12:47 al 50, vamos a tener un juicio por si le creímos o no le creímos las palabras a Jesús. Cuando nosotros vayamos allá, le vamos a decir, Señor, yo lo creí porque tú lo dijiste. ¿Qué pasa con los que han apostatado la iglesia ni de la iglesia? Le van a decir al Señor, no Señor, yo no te creí porque apareció un Señor con la Biblia, un Señor bueno repartiendo bendiciones, santo Señor, no cometía ningún pecado,
y me dijo que eso era simbólico, que eso no era así. Esos son los que van a tener un problema. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de ser fieles a lo que Jesucristo, que Dios mandó, y prefirieron creerle a un hombre que no los va a salvar. Entonces yo siempre les digo, fieles a lo que Jesucristo mandó por encima de lo que sea, y se los digo a ustedes también. Luego vamos a ver entonces en Génesis, pero ya sabemos entonces que el árbol del bien y del mal es que Dios se reservó solamente una cosa para él, decidir él qué cosas buenas y qué cosas malas. Vamos a ver que después, cuando el demonio ataca a la mujer, pues la mujer toma la decisión de obedecer al demonio y ahí cae en pecado porque toma el árbol del bien y del mal. Si miramos Génesis capítulo 2, versículos 18 al 20, entonces lo que les dije, vemos que el hombre le pone nombre a todo y la mujer es creada como una ayuda adecuada para el hombre. Esto es interesante porque entonces ya les dije, el hombre le pone nombre a todo en la cultura judía, poner el nombre y hasta hoy. Usted le pone el nombre a sus hijos porque son sus hijos. ¿Sí? Poner el nombre significa que uno es dueño de aquello a lo que le pone el nombre, es decir, Dios le está entregando la creación al hombre. Pero para que ellos puedan llenar la tierra y continuar la creación por orden de Dios, nos dice este segundo relato, porque es un segundo relato, que la mujer fue creada como una ayuda adecuada para el hombre. ¿Ayuda adecuada para qué? Pues para poder continuar la creación por obra de Dios, por orden como Dios quiso, como Dios lo ordenó. ¿Qué es lo único que le hace falta a la creación? Pues me repito, si ya Dios hizo toda la creación buena, todo lo que se necesitaba, pues lo único que hace falta es llenar la tierra. Entonces, Dios le está dando esa responsabilidad al hombre y a la mujer, y por eso hace a la mujer como una ayuda adecuada para el hombre. Ya con todo esto, entonces, teniendo en cuenta esto así a grosso modo, ojalá algún día podamos estudiar el Génesis y detallar bien esto mucho más profundo para que ustedes se den cuenta lo maravilloso que es y cómo se entiende esto visto desde los ojos de Dios. Entramos en Génesis capítulo 3, versículo 1. En Génesis capítulo 3, versículo 1 dice de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces vemos que aparece la serpiente, que es Satanás. ¿Por qué sabemos que es Satanás? Porque la misma Biblia no lo explica en Apocalipsis 12:9, que donde vamos a ver un enfrentamiento entre la mujer y el dragón, nos dice en el versículo 9 que ese dragón es la misma serpiente de Génesis capítulo 3, es decir, Satanás. Y aquí viene algo muy importante para el tema que estamos tratando, y es que el demonio ataca primero a la mujer, a Eva. Esto es muy importante para que entendamos esto de la mujer, porque el demonio ataca primero a la mujer. La primera que cayó en pecado fue la mujer y después ella hace caer a su esposo. Importantísimo esto y lo voy a recalcar varias veces. La primera en Génesis que fue atacada entre el hombre y la mujer fue la mujer Eva. Y entonces aparece ahí la serpiente Satanás y ataca a la mujer. Ahora, ¿por qué el demonio ataca primero a la mujer y no al hombre? Por dos razones. Una, porque la mujer es más racional que el hombre. Y se los explico. Resulta de que si ustedes se dan cuenta y siguen leyendo el relato, se dan cuenta que cuando el demonio se le acerca, le dice: con que Dios les dijo, eso es insidia, no vamos a hablar ahorita de eso, no coman de ningún árbol. Entonces la mujer le responde: no. Dios nos dijo que comiéramos de todos menos de ese. Y ese es el problema de hablar con el demonio no se puede dialogar, porque él con insidia y con trampa nos hace caer y hace que nosotros le mostremos lo que él no sabe. Él no sabía cuál era el árbol que ellos no podían tocar. Y cuando engaña a la mujer y la mujer le dice: no, podemos comer de todos, menos de aquel, entonces el demonio dice: ya, es que Dios es muy egoísta, Él no quiere que toquen ese árbol, porque ese árbol es el que es delicioso, el que los hace ser a ustedes como Él, los hace ser como dioses. Entonces, por eso yo les digo que con el demonio no se puede hablar, porque el demonio busca la forma de que nosotros mismos le digamos qué es lo que no se puede hacer. Entonces, ataca a la mujer porque la mujer es más racional. Entonces, la mujer al menos pregunta. Él sabe que si se gana a la mujer, el búho viene detrás. Si ustedes leen la historia, se dan cuenta que cuando la mujer le ofreció al hombre, él comió y ya. Entonces, él sabía que ganándose a la mujer, se ganaba al hombre también. Y la segunda razón es porque si miramos cuál de los dos, hombre o mujer, se parece más a Dios, pues se parece más la mujer. Porque el hombre engendra, en cambio la mujer no solamente engendra, sino que crea vida. Entonces la mujer se parece más a Dios. Y eso hace de alguna manera que el demonio se llene de envidia. ¿Por qué? Porque el demonio es un ángel lucero, el más cercano al trono de Dios. Cuando uno hace un estudio se da cuenta de eso. Entonces,
Él se llenó de envidia de ver cómo Dios crea a un hombre y a una mujer que Él los cree mucho más por debajo de Él, insignificantes, cómo los crea a imagen y semejanza, pero no solamente cómo los crea a imagen y semejanza, sino que les da la capacidad de crear nuevas vidas a imagen y semejanza de Dios por Él. Algo que a Él, que era el más cercano al trono de Dios, no le dio. Entonces el demonio se llena de envidia y por eso es que aparece en el capítulo 3 dañando la creación para mostrarle a Dios que se equivocó al hacerlos a ellos a imagen y semejanza y no haberle dado ese poder a lo mejor a él. Entonces ya sabemos por qué ataca primero a la mujer. Recordemos entonces que después de esto viene lo que es el castigo para cada uno de ellos. Castigo para el hombre, con sudor comerás el pan de tu frente. Y vamos a ver el castigo para la mujer, está en el versículo 16, Génesis 3, 16. El castigo para la mujer es parirás a tus hijos con dolor. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para el tema que estamos tratando. ¿Por qué? Porque si el castigo de la mujer por haber desobedecido a Dios y haber obedecido al demonio y haber dañado a la creación fue parir a sus hijos con dolor, vamos a ver que en el Monte Calvario María va a recibir de Jesús a Juan como hijo y va a parir un hijo sin dolores de parto, arreglando con esto o reivindicando con esto a Eva cuando ella se equivocó y cometió pecado y recibió como castigo parir a sus hijos con dolor. Entonces, ya con esto, entonces, ahí sí vamos a entrar en Génesis capítulo 3, versículo 15, que es donde necesitamos empezar para entender quién es esta mujer. Pero es muy bueno tener en cuenta este contexto para que entendamos entonces aquí qué fue lo que pasó. Porque ¿qué fue lo que pasó? Resulta de que cuando la creación se daña, Dios tenía dos opciones. La primera, acabar con la creación, pero no lo hizo porque Dios es fiel a lo que hace. Y entonces, y la segunda era armar un plan para arreglar lo que se dañó aquí. Él toma la segunda opción y va a armar un plan para arreglar lo que se dañó. Y ahora si entremos y leamos Génesis 3.15 y vamos a ver cuál fue el plan que Dios tuvo. Dice así, y pondré enemistad entre ti, es decir, Satanás, porque aquí le está dando la sentencia a Satanás y la mujer. Entonces, voy a poner enemistad entre ti y una mujer. No es la mujer como género femenino, es una mujer específica. En este momento no se sabe quién es porque esto es una profecía. Es conocido como el protoevangelio. Es decir, el primer anuncio, el primer buen anuncio que hay después de todo este desastre que se armó por Eva haber caído en el engaño del demonio. Entonces, la primera buena noticia que se escucha es esta profecía, Génesis 3.15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente, es decir, los hijos de Satanás y los hijos de la mujer. Esta te herirá en la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Entonces vamos a ver esto aquí tan interesante. Al demonio le dicen, miren, voy a poner enemistad entre usted y una mujer, no sabemos quién es, entre los hijos de esa mujer y los hijos de Satanás, es decir, los que son fieles a Satanás. Y hace una advertencia a la mujer, dice, si bien es cierto que la mujer y los hijos tienen poder para aplastarle la cabeza al demonio, recuerden que aquí Satanás es representado como una serpiente, y a una serpiente cuando se le coge la cabeza se le quita el poder, es decir, que lo que está diciendo es que esa mujer y los hijos tienen poder para dejar al demonio sin poder. Y a la mujer le hace una advertencia, le dice, pero ojo, porque él va a buscar morderles el calcañar. ¿Qué es el calcañar y cómo lo podemos entender? Muy sencillo. Recordemos que para ese tiempo la gente andaba sin calzado y en los desiertos y en todos esos lugares había muchas serpientes. Y las serpientes son traicioneras y atacan por la espalda. Entonces el calcañar es esta parte de acá del talón aquí atrás y que es en este contexto la parte más vulnerable. Si van a pie limpio y el demonio es traicionero como las serpientes, por eso es representar una serpiente porque es traicionero y ataca por la espalda. Entonces cuando los ataque por la espalda, la parte que les va a morder es el calcañar. Esto espiritualmente entonces nos puede indicar a nosotros que nosotros tenemos un calcañar. ¿Y cuál es ese calcañar? Es simplemente la parte nuestra que está más cercana al demonio, más vulnerable para ser mordida por él. Puede ser el mal genio, puede ser el adulterio, en fin, puede ser el matrimonio cuando la persona se anda quejando mucho del matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿cómo se entera el demonio cuál es nuestro calcañar? Por medio de la queja.
Cuando usted empieza a quejarse, ay, este matrimonio mío, ay, estos hijos me van a matar, entonces el demonio dice, ya sé por dónde le quito la paz, le robo la calma y por dónde lo jodo y le muerdo el calcañar. Entonces, por eso es que esas personas que tanto se lo pasan quejándose nunca arreglan nada. ¿Qué es lo contrario que tenemos que hacer para que el demonio no nos muerda ese calcañar que solamente cada uno de nosotros sabe cuál es? Pues la fe, porque la fe es lo contrario a la queja. Por medio de la queja le mostramos cuál es el calcañar. Por medio de la fe es lo contrario a lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque una persona de fe dice, listo, yo tengo este problema. Porque los problemas existen y hay que reconocerlos. Yo tengo este problema, pero entonces una persona de fe dice, yo tengo este problema, pero tengo un Dios que es más grande que ese problema y voy a salir de él. Ahí el demonio se queda loco y dice, ¿y ahora por dónde lo ataco? Porque somos nosotros mismos que le decimos al demonio por dónde nos puede atacar, lo cual es nuestro calcañar por medio de la queja. Entonces vemos que esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque Dios tiene un plan. En este momento el demonio está triunfante, está feliz. ¿Por qué? Porque las únicas dos personas creadas a imagen y semejanza de Dios, a las cuales Dios le ha dado la orden de continuar la creación por orden de Él las ha ganado para Él. Entonces el demonio aquí está feliz, está triunfante, está sonriente, etc. Pero escucha por primera vez decir que si así como una mujer, Eva, le fue obediente, va a llegar un momento en que va a aparecer una mujer que no sabemos quién es y va a estar completamente fuera del alcance de él y gracias a esa mujer lo que se dañó aquí se va a arreglar. Ahorita vamos a descubrir quién es esta mujer. Entonces el demonio sabe que en algún momento va a aparecer una mujer que va a ser su gran enemiga y lo puede derrotar, pero no solamente esa mujer, sino que va a tener unos hijos de esa mujer que van a ser también enemigos de él y tienen poder para derrotarlos. Y esto lo del calcañar ya les dije que es una advertencia con la que hay que tener entonces mucho cuidado. Entonces ya con esto, como el demonio no sabe quién es porque esto es una profecía y nosotros tampoco, entonces la revelación continúa. Recuerden que la revelación es progresiva. ¿Qué quiere decir que es progresiva? Quiere decir que cada generación va conociendo un poquitico más, Dios le va revelando un poquito más, hasta que llegamos a la plenitud de la revelación que es Jesucristo, donde ya Dios no nos habla por medio de enviados, sino que nos habla por medio de su mismo Hijo, que es Dios como el Padre. Y el Espíritu Santo, que cuando viene el Espíritu Santo, pues les ayuda a entender claramente a sus discípulos todo lo que Jesús les enseñó, y ahí es entonces la plenitud de la revelación, Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces la revelación continúa y el demonio empieza a estar pendiente quién será esa mujer porque él todavía no sabe. Y viene Isaías 7:14 y nos dice que esa mujer será virgen. Entonces ya tenemos un dato más y ya el demonio tiene un dato más. Su gran enemiga es una mujer que va a ser virgen. Este detalle es muy interesante. Ya con eso entonces, mis queridos hermanos, podemos llegar entonces al Nuevo Testamento, donde vamos a encontrar que, ahora, antes de entrar en esto, voy a decirles algo. ¿Por qué nos dice el profeta Isaías que la mujer será virgen? Nos dice que va a ser virgen porque la virginidad en Israel es la muestra de una persona totalmente consagrada a Dios. Y tiene que haber sido así porque si María no hubiera estado totalmente consagrada a Dios, si María no hubiera sido inmaculada, Jesús ni siquiera se hubiera podido encarnar en ella, porque Dios es incompatible con el pecado. Por eso es que nosotros decimos que María es inmaculada, y no lo decimos por ella, lo decimos en razón al Hijo, porque es ilógico creer que María hubiera estado manchada por el pecado, porque si ella hubiera estado manchada por el pecado, según el Antiguo Testamento, la madre le pasaba los pecados al Hijo. Entonces, para que Jesús hubiera podido encarnar en ella tendría que haber sido virgen, inmaculada, completamente en gracia de Dios. Ahora, si Dios creó a Adán y a Eva virgen e inmaculados, porque no lo pudo haber hecho con María, porque además nos dice aquí que ella será la madre de Manuel, que significa Dios con nosotros, y que vamos a ver más adelante, que nos lo confirma Mateo, que el que nació fue el Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, mucho menos va a estar María manchada si va a ser la madre de Dios con nosotros. Ya con eso, entonces, ahí sí podemos llegar a el Nuevo Testamento, donde vamos a ver primero que todo un paralelo que hay entre el jardín de Edén y el monte Calvario, es decir, un paralelo entre Génesis capítulo 3 y San Juan 19, del 25 al 30 puede ser, o al 27. Entonces, vamos a mirar el paralelo y para que entendamos mucho mejor.
Nos dice Ezequiel 28:14 hablando del demonio, del ángel lucero, que el jardín de Edén era un monte. Entonces tenemos en jardín de Edén un monte y tenemos aquí el monte Calvario. Tenemos un hombre y una mujer que son Adán y Eva, y tenemos en el monte Calvario a un hombre y una mujer que son Jesús y María. Alguien puede decir, no, pero ahí habían más personas, habían otras Marías, estaba Juan. Obvio, la explicación es sencilla. Aquí solamente habían sido creados dos, Adán y Eva, entonces no podía haber más gente. Como esto ocurre miles de años después, pues hay más gente. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Hablando de los personajes principales, ¿sí? Luego está el árbol de la vida, y aquí tenemos el árbol de la cruz. Tenemos la tentación, Génesis capítulo 3, y aquí tenemos la tentación en boca de uno de los malhechores, que le decía a Jesús, si eres hijo de Dios, bájate. Fíjense qué interesante esto. Recuerden que en Génesis, tanto Eva primero como Adán son desobedientes a Dios y obedecen al demonio. ¿Qué es lo que está tratando el demonio acá? Tratando de que Jesús sea desobediente a Dios Padre y no cumpla lo que tenía que hacer y lo obedezca a él. ¿Sí? Eso es lo que él está tratando. De todas las maneras, entonces mire la forma como lo utiliza. Le dice, si eres hijo de Dios, es decir, piénsalo bien, a lo mejor no eres, a lo mejor estás equivocado. Mira cómo estás sufriendo en esa cruz, siendo el hijo de Dios, por esta gente que no se lo merece. Entonces, ahí también vemos que el demonio es simplemente traicionero y cobarde. ¿Por qué? Porque él siempre atacó a Jesús cuando Jesús estaba débil. Cuando Jesús se va en Mateo 4 al desierto y se demora 40 días en ayuno y 40 noches en ayuno y oración, que son los días que puede durar una persona sin comer y beber nada, después de ese tiempo muere. Entonces, cuando él pasa esos 40 días y está completamente débil, aparece el demonio y lo ataca. Ahora, cuando en la cruz Jesús ha sido golpeado, ya no tiene sangre, está en ese calor tan tremendo, está débil, el demonio aparece y lo ataca. Pero ustedes miren los evangelios, el demonio no se atreve a atacar a Jesús cuando Jesús estaba fuerte. Eso es para que se den cuenta cómo es el demonio y cómo cuando nosotros estamos más débiles por algún motivo, el demonio nos coge y nos ataca y nos ataca. Y tenemos también entonces a Satanás, que estaba representado en una serpiente, ya sabemos por qué, y está Satanás en la boca del malhechor que está tratando de hacer caer a Jesús y que no le sea obediente al Padre para que se arregle lo que se dañó, sino que le sea obediente a él. Entonces podemos ver cómo esto de el jardín de Edén y el monte Calvario es exactamente lo mismo, con una diferencia. La diferencia es que en Génesis capítulo 3 el demonio está sonriente, feliz y victorioso, porque ha ganado para él las únicas dos criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva. En cambio, en el monte Calvario está completamente derrotado gracias a la Virgen María y a Jesús. Esa es la gran diferencia que hay entre, aunque vemos el paralelo que hay, que es lo mismo, entonces es la gran diferencia. Aquí está el demonio triunfante y aquí está el demonio derrotado, y vemos entonces cómo el plan de Dios en Génesis 3:15 para que se arreglara lo que se dañó se está cumpliendo. Aquí se dañó gracias a Eva, que fue desobediente primero, y aquí se empieza a arreglar gracias a María, que dice en Lucas 1:38, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces vemos que en Génesis 3, Eva es atacada y cae. En cambio, en los evangelios vemos en Lucas que cuando se le anuncia a María el nacimiento por obra del Espíritu Santo, la encarnación, ella lo que dice es, yo soy la esclava del Señor. Y ojo, porque hay versiones de la Biblia que dicen yo soy la sierva, y eso es completamente falso, es una muy mala traducción. ¿Por qué? Porque ella dijo fue yo soy esclava. ¿Y por qué es tan importante que sea esclava? Porque resulta de que en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, el esclavo le pertenecía a su amo. Entonces, cuando María dice yo soy esclava, lo que está diciendo es yo solamente tengo un amo que es Dios y estoy a su voluntad, lo que él diga. Y fíjense que entonces vemos cómo Eva es atacada y cae, en cambio María es completamente fiel a Dios. Hay personas que dicen, no, pero María dudó. Claro, ella dijo, ¿cómo puede ser esto? Pero eso no es duda. Lo que pasa es que María sabía que para quedar en embarazo necesitaba la intervención de un hombre y ella no se había acostado con José. Entonces ella es muy lógico que diga, oye, ¿cómo va a hacer eso? Hasta que ella entendió que el cómo no era problema de ella, que el cómo era problema de Dios, que ella simplemente tenía que ser completamente fiel a Dios como no lo fue Eva, y por eso dice yo soy la esclava del Señor. Y fíjense que en ese mismo relato José la quiso repudiar cuando se dio cuenta que estaba en embarazo y no era él. Y Dios envía a un ángel y habla con José, le explica la situación y José entiende la situación
por eso José aparece como el esposo de María ante la sociedad, pero sabemos que realmente no lo fue, sino que para que Jesús naciera en un hogar como todos nosotros y para que a María no la mataran, ni la juzgaran, ni todo eso que pasaba en la cultura judía, pues entonces José acepta lo que Dios le pide y se hace cargo del niño y se hace cargo de María, por eso aparece como el esposo de María ante la sociedad y como el papá de Jesús ante la sociedad, pero sabemos que realmente el papá del niño era Dios. Entonces miren cómo vamos viendo cómo una es desobediente y cómo la otra es completamente obediente a Dios. Y es bien curioso esto, porque usted mira en toda la escritura, sobre todo en los evangelios y en el Nuevo Testamento, pero en toda la escritura y usted no encuentra un solo pecado cometido por María. Muéstreme, yo les digo, muéstreme en un versículo que diga que María cometió algún pecado. Algunos dicen, ella se presentó al templo a la purificación porque quedó manchada. No, ella se presentó al templo a la purificación porque la ley la obligaba y ella estaba bajo la ley, pero no porque hubiera quedado manchada. Ella, de hecho, si no cumplía con lo que la ley mandaba, ahí sí cometía pecado. Entonces ella lo que hizo fue cumplir con la ley, pero eso no muestra absolutamente nada. No hay un solo pecado cometido por María. En cambio, Eva, en el poquito tiempo que aparece, vemos cómo obedece al demonio, desobedece a Dios y daña la creación. Y entonces ya con esto así es cuando aparece lo siguiente. Y vamos a ver, en Juan 2.4, en las bodas de Caná, y en Juan 19.26, en el Monte Calvario, es cuando aparecen aquellas palabras de Jesús que llama a María, la llama mujer. Y ojo a esto porque dicen las sectas protestantes, es que Dios, mire, Jesús como menospreció a su madre, en los evangelios él nunca la llamó mamá, él la llamó mujer, porque ellos dicen que María fue un vaso utilizado por Dios para nacer Jesús y ya no más, y ya le quitan, ya que no es más importante, y listo, madre de Jesús, un vaso utilizado por Dios, pero ojo, yo les digo una cosa, ¿a quién se le ocurre y en qué mente está que Jesús, que fue dulce con las prostitutas, con los pecadores, va a despreciar a su madre y no va a cumplir el cuarto mandamiento de honrar padre y madre? Es ilógico, solamente una mente llena de odio contra la iglesia y por eso atacan a María. Cae en pensar que Jesús despreció a su madre. No, realmente Jesús llamó a su mamá, no la llamó mamá, sino que la llamó mujer, porque el mismo Jesús nos está diciendo que María, que la Virgen María, María de Nazaret, es la mujer profetizada en Génesis 3.15 como la gran enemiga de Satanás. Por eso es que Jesús a su madre nunca la llama mamá, sino que la llama mujer, para decirnos a nosotros y señalarnos, mire, ahí está la mujer de Génesis 3.15, la gran enemiga de Satanás, con poder para aplastarle la cabeza de Satanás. Pero ojo, perdón, no solamente eso, ella va a tener también unos hijos con poder para aplastarle la cabeza a Satanás y a los hijos de Satanás. Por eso es que también al pie de la cruz, Jesús dice el texto, cuando Jesús vio a su madre y junto a ella el discípulo que amaba, dijo a su madre, madre, y ahí a tu hijo, y dijo al discípulo, hijo, y ella a tu madre. En ese momento entonces, varias cosas. La primera, María parió un hijo sin dolores de parto, como ya les dije, que era el castigo de la mujer, y con eso reivindica lo que la mujer hizo. Y segundo, Jesús entrega a María como madre de la iglesia, representada en Juan, discípulo fiel, aquel capaz de estar con Jesús hasta el pie de la cruz, y a Juan entrega a María como madre. Entonces María se convierte en la madre de la iglesia fiel a Jesucristo, representada en Juan, como le enseñan todos los teólogos. Y entonces ahí es cuando nosotros descubrimos quiénes son los hijos de la mujer profetizados acá. Los hijos de la mujer somos la Iglesia Católica, la única iglesia fundada por Jesucristo, que ha recibido de Jesús en el Monte Calvario a María como madre, en Juan el discípulo amado, y que la ha hecho parte de sí, la hemos hecho nuestra madre y ella nos ha hecho sus hijos. Es interesante porque casa se dice iconos y en el texto no dice que Juan se la llevó para su iconos, para su casa, sino que dice está ahí, es decir, que Juan la tomó como cosa suya. Entonces pasan dos cosas, no solamente se la llevó a su casa porque sabemos por la tradición que se las llevó a Éfeso a su casa, sino que sabemos que la hizo como cosa suya, la hizo como su madre, para darle mucho más profundidad al hecho de que María es madre de la iglesia en Juan, que es nuestra madre y que ahí entonces nosotros entendemos
que somos los hijos de ella con poder para aplastarle también la cabeza a Satanás y a los hijos de Satanás. Entonces, es por eso que es tan importante nosotros conocer todo esto bien a profundidad para que entendamos. Sobre todo tenemos que entender, mis queridos hermanos, que es el mismo Jesús de Nazaret, al llamar a su madre mujer, el que nos está diciendo que María es la mujer de Génesis capítulo 3, versículo 15, que por su fidelidad a Dios, yo soy la esclava del Señor, iba a estar fuera del alcance de Satanás y se iba a empezar a arreglar la creación, a tal punto que nació un hijo que es Jesús, que estaba arreglando la creación precisamente en el Monte Calvario, ofreciendo su sacrificio, y, y también iba a tener unos hijos que son la iglesia fundada por Jesús, que Jesús va a mandar al mundo entero a enseñar lo que él les mandó, con poder de quitarle almas a Satanás por todas partes. Eso es realmente, entonces, mis queridos hermanos, la razón de por qué nosotros vemos claramente que y entendemos, y así nos lo enseña la iglesia, como lo vamos a ver más adelante en esto del catecismo de la iglesia católica, que María es la mujer de Apocalipsis capítulo 12, que es donde vamos a entrar enseguida. Ahora, es muy importante que tengamos en cuenta que el profeta Isaías dijo que esa mujer sería virgen, que sería la madre de Emmanuel, Dios con nosotros. Y precisamente Mateo 1:23 nos va a hacer referencia a esta profecía y nos va a decir que en María se está cumpliendo, por tanto María es claramente esta mujer. Ya con esto entonces de Jesús, que nos ha mostrado él mismo quién es esa mujer, vamos nosotros a entrar entonces en el libro del Apocalipsis capítulo 12. Vamos a mirar algo muy interesante que hay acá. Si vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 en adelante, miren lo que dicen y presten atención. Dicen: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Tengamos en cuenta este detalle, que es importante que lo tengamos en cuenta. Recuerden que Juan era un gran teólogo. Juan es el que nos va a explicar mejor la creación de Génesis, donde, por ejemplo, Juan 1:1 dice: en el principio existía la palabra. Y recuerden que Dios hizo la creación a través de la palabra. Y nos va a decir que esa palabra creadora en Génesis capítulo 1 es Jesucristo cuando se hace hombre. Entonces, Juan, que es un gran teólogo y conoce muy bien esto, conoce la profecía de Génesis 3:15, es el mismo que nos muestra en las bodas de Caná y en el monte Calvario que María es, que Jesús dice que María es la mujer de Génesis 3:15. Y es el mismo Juan el que escribe Apocalipsis. Entonces, sería ilógico pensar que Juan, que conoce todo esto, que Juan que nos mostró, que se llevó a María para su casa, que nos mostró que Jesús llamó a su madre mujer para decirnos que es la mujer de Génesis 3:15, estuviera escribiendo Apocalipsis y pensando en otra mujer que no sea María. Eso no tiene ninguna razón de ser. Por eso es que para mí es claro, cuando Juan dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer, para mí es claro que esa mujer es la Virgen María. Pero además tengamos en cuenta lo siguiente: si nosotros vamos a Isaías 7, pero desde el versículo 10, el pueblo le estaba pidiendo a Dios una señal, porque pasaba el tiempo y no llegaba el Mesías. Entonces el pueblo le dice a Dios: bueno, ¿y el Mesías qué? Entonces le piden una señal a Dios. El profeta se enoja y les dice: miren, ¿saben quiénes son ustedes para pedirle a Dios cosas? No, pero se les va a dar solamente una señal. La señal es que esa mujer va a ser virgen y va a ser la madre de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, la virginidad de María es la señal de que Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros, es el Mesías. Por eso es que el demonio, a través de los pastores y las sectas protestantes, tratan de quitarle por todos los medios la virginidad a María. Porque el demonio los utiliza, porque al quitarle la virginidad a María, está demostrando que Jesús no es Emmanuel, Dios con nosotros, y Jesús no es el Mesías. Pero esto lo vamos a tratar después, cuando trataremos el dogma de María la Virgen. Pero es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, por eso, ¿por qué lo menciono? Porque Apocalipsis 12 dice que apareció en el cielo una gran señal, es decir, el mismo Juan, que conoce la profecía de Isaías, pues aparece nuevamente con lo de la señal y menciona a la mujer, que es la Virgen María. Ya con esto, sigamos aquí, dice: con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, un dragón escarlata. Entonces vemos cómo en Génesis estaba profetizada una mujer, ya sabemos que es la Virgen María, aquí aparece la mujer, y aparecía Satanás representado en una serpiente. Ahora en Apocalipsis aparece un dragón. ¿Qué indica esto? Que la batalla creció enormemente.
Sigamos leyendo. Que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, etcétera, persiguió a la mujer, en fin. Luego vamos al versículo 9, para que vamos adelantando un poquito. Llegamos al versículo 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás. Entonces, ahí es cuando se nos dice y nos presenta la misma imagen y vamos viendo que es un paralelo con Génesis capítulo 3, porque se nos está diciendo que ese dragón es la serpiente, Satanás. Y tenemos entonces a la mujer, que ya sabemos que es la Virgen María porque lo dijo Jesús, y tenemos al dragón, que es la misma serpiente que es Satanás. Vamos a ver ahorita los hijos, entonces es imposible que los hijos aparezcan, que Jesús el Hijo aparezca y que aparezca el mismo Satanás, pero que la mujer sea, como dicen los protestantes, el pueblo de Israel. No tiene ninguna lógica. Esa mujer tiene que ser la Virgen María. Ahí entonces lo descubrimos. Vamos a adelantar al versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer, que había dado a luz un hijo varón. Entonces, ¿quién fue la mujer que dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, etcétera? Pues esa mujer fue la Virgen María que dio a luz a Jesús, y a Jesús no la señaló a ella como la mujer. Ahora vamos, dicen, cuando vio el dragón que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer, versículo 13, que había dado a luz un nuevo varón, entonces ya les dije eso. Versículo 14, y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la serpiente ayudó a la mujer, pues salió la tierra, abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, aquí hay algo bien muy importante, mis queridos hermanos, y es que dice que el demonio persiguió a la mujer. ¿Por qué persigue a la mujer? Porque ella se dio cuenta quién es su gran enemiga. Es decir, el demonio persigue a María porque ella sabe por las palabras de Jesús que esa mujer, enemiga de él, profetizada en Génesis 3:15, era la Virgen María. Entonces, por eso él, cuando ya sabe quién es esa mujer, la persigue. Como no puede con la mujer, entonces, ¿qué hace? Como no puede con la mujer, entonces, vamos a ver más adelante que va a atacar a los hijos de la mujer. Pero ¿qué hace? Dice la Biblia que la mujer fue protegida en el desierto. Y esto es muy importante que lo entendamos, mis queridos hermanos, por lo siguiente. Para nosotros el desierto es un lugar de arena, de no vida, de camellos, etc. Pero hay que entender qué es el desierto en el contexto judío. En el contexto hebreo, el desierto es el lugar del encuentro con Dios. ¿Cómo lo entendemos? Lo entendemos de la siguiente manera. Recuerden que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Dios manda a Moisés para que saque a su pueblo de esa esclavitud. Pero Dios solo se encuentra con su pueblo cuando Él está en el desierto. Y cuando su pueblo está en el desierto, lo alimenta con maná, pan vivo, maná bajado del cielo, le da agua, mejor dicho, saca agua de una roca. En otras palabras, si no es porque Dios camina con el pueblo en el desierto, Israel nunca hubiera llegado a la tierra prometida. Entonces, bíblicamente el desierto es el lugar del encuentro con Dios. Ahora, si estamos en el Nuevo Testamento, ¿cuál sería entonces el desierto? El lugar del encuentro con Dios. Sencillo, la iglesia, la única iglesia fundada por Jesucristo, nosotros, la única iglesia fundada por Jesucristo. ¿Por qué? Porque es también el lugar donde Dios viene al encuentro de su pueblo y lo alimenta con maná bajado del cielo, Juan capítulo 6, que es el mismo Jesús. Y lo alimenta de todas las gracias que da recibir los sacramentos. Entonces, hoy por hoy en el Nuevo Testamento, el desierto es la iglesia, que es donde Dios sale al encuentro de su pueblo para llenarlos de bendiciones, para darles todas sus gracias, incluso para llevarlos a la salvación. ¿Qué quiere decir, ya conociendo esto entonces, que María fue protegida en el desierto? Quiere decir que María fue protegida en la iglesia. Por eso, con razón, nosotros llevamos más de 2000 años creciendo que María es nuestra madre, porque la recibimos de Jesús en lo alto de la cruz en Juan. Y por eso nosotros llevamos más de 2000 años defendiendo a la Virgen María de todos los ataques que Satanás envía a ella por medio de los falsos profetas que no hacen sino atacar y atacar y atacar sin darse cuenta, sirviéndole a Satanás, a María.
Por eso es que ellos que llegan 1500 años después con la Reforma Protestante no entienden a María, eh, eh, no la aceptan como madre, dicen que María no es la madre de ellos, que no es virgen, que tuvo más hermanos, etcétera, algo que vamos a ir trabajando más adelante. Entonces, con razón nosotros somos la iglesia, única iglesia fundada por Jesús, somos la iglesia que tiene a María como madre, somos los hijos de ella. Y miren qué interesante, porque acuérdense que los hijos de esa mujer van a tener también poder para aplastarle la cabeza al demonio según la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, pero lo vamos a profundizar un poquitico más ahorita. Entonces, vuelvo y repito, María fue protegida en la iglesia, que es hoy por hoy el desierto, el lugar del encuentro donde Dios viene al encuentro de su pueblo y lo alimenta con la Eucaristía, pan bajado del cielo, con el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Ahora miremos lo siguiente. Entonces, ahora esto concuerda claramente con el monte Calvario, donde Juan recibe de Jesús a María como madre y María recibe a la iglesia en Juan como hijos. Entonces vemos cómo eso concuerda claramente, por eso es que María es protegida en la iglesia, que es donde Jesús... Ahora, miremos qué detalle tan interesante que se me pasó ahorita. Según la ley judía, si Jesús hubiera tenido hermanos, ellos estaban obligados por la ley a hacerse cargo de la Virgen María. No importa que ellos no fueran creyentes, ellos estaban obligados por la ley a hacerse cargo de su mamá, de la madre si se moría el hijo mayor que era Jesús. Pero Jesús la deja en manos de Juan porque Jesús era hijo único y no tenía más hermanos, pero eso después lo profundizamos un poquito más. Ahora entremos en esto que es muy importante, al versículo 17 de Apocalipsis 12. Miren esto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Fíjense, el demonio se va y le hace guerra a la mujer porque ya sabe que esa es su gran enemiga. Como no puede con la mujer, no pudo con el hijo, no pudo con la mujer, entonces se llena de ira y se va a hacer la guerra al resto de la descendencia de ella, es decir, a los hijos de ella. Entonces, ¿quiénes son los hijos de ella? Ya lo vimos porque Jesús lo dijo en lo alto de la cruz, que somos nosotros la única iglesia fundada por Jesús, que hemos recibido a María como madre, somos la descendencia de esa mujer. Por eso es que nosotros, por promesa divina en Génesis 3:15, tenemos como hijos de esa mujer poder para aplastarle la cabeza al demonio. Nosotros tenemos ese poder. Entonces, el demonio nos tiene miedo a nosotros. El problema es que muchos de nosotros le tenemos miedo al demonio por desconocimiento. Si nosotros supiéramos, conociéramos todo esto y supiéramos que por ser hijos de esa mujer tenemos poder para aplastarle la cabeza al demonio y dejarlo sin poder, el demonio no nos haría tanto daño. Pero vuelvo y repito, el problema es el desconocimiento que nosotros tenemos de todo esto, y por eso estos temas para que ustedes tomen conciencia de quiénes son y de que en adelante no se dejen hacer tanto daño al demonio como seguramente a muchos nos está haciendo por no saber que somos la descendencia de esa mujer, los hijos de esa mujer, y que tenemos por promesa divina poder para dejar al demonio sin poder, aplastándole la cabeza. Y va a decir quiénes son, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Y fíjense qué interesante, cuáles son las únicas palabras en los evangelios que María nos dice a nosotros. Están en las bodas de Caná, cuando ella dice en Juan 2:5, hagan todo lo que Él les diga. Entonces mire cómo todo concuerda. María nos dice, hagan todo lo que Jesús les diga. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que Jesús nos dijo. Y todo concuerda, por eso es que nosotros tenemos el testimonio de Jesús, los mandamientos de Dios que es Jesús, de Jesús que es Dios, y damos testimonio. Y esto concuerda también con lo que Jesús hizo en Marcos 16, 15 y 16, que les dijo a sus discípulos, vayan, hagan que lleven el Evangelio a todos, el que cree y se bautice y salvará. Y en Mateo 28, 18, 20 dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean discípulos míos, bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, y enseñarles a guardar lo que yo les he mandado. Entonces vemos como todo esto concuerda y tiene que ver exactamente con lo mismo, donde seguimos viendo claramente que la mujer de Apocalipsis capítulo 12 es la Virgen María, porque así nos lo señaló nuestro Señor Jesucristo, y el demonio que ya se dio cuenta por la boca de Jesús que es esa mujer, la Virgen María, pues se lanza contra ella, pero ella es protegida en la iglesia porque Jesús nos la dejó allí como nuestra madre. Quiero terminar con lo siguiente, miren mis queridos hermanos. Resulta de que si ustedes miran en los evangelios, para el pueblo de Israel, ellos eran hijos de la fe de Abraham, porque Abraham fue el primero que creyó.
Entonces ellos alardeaban, si ustedes quieren mirar por ejemplo en Juan 8:39, ellos alardeaban y decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y si ellos son hijos de Abraham, porque fue el primero que creyó, nosotros somos hijos de María, porque fue la primera que le creyó a Dios. Cuando Dios le anunció, le dijo, yo soy esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, si ellos son hijos de la fe de Abraham, nosotros somos hijos de la fe de María, que fue la primera que creyó. Entonces, como podemos ver, mis queridos hermanos, aquí está todo María en las Escrituras y cómo descubrimos nosotros por medio de todo eso, que María es la mujer de Génesis 3:15, así la señaló Jesucristo, y es la misma mujer de Apocalipsis, capítulo 12, que nos vuelve a mostrar un paralelo con Génesis, donde sigue en batalla contra el demonio, la serpiente. Yo quisiera mencionar lo siguiente. El Papa Pablo VI, en un pequeño libro que se llama Marialis Cultos, nos va a decir que el culto a María debe de ser un culto encarnado en el Evangelio. Y que si bien es cierto, es delicado y no se puede hacer poner a María en el lugar que le corresponde a Jesús, que es Dios, también no se le debe quitar a María el plan que le corresponde dentro del plan de la salvación, que hay que quitar del culto a María toda esa sensibilización que a veces se le da. Me explico mejor. ¿Por qué? Porque es que nosotros de verdad cometemos un error. Yo veo a tantas gentes que dicen, ay, María se apareció en un buñuelo, y la gente corre a ver la María que se apareció en un buñuelo. Que se apareció en un árbol y la gente corre a ver la María que se apareció en un árbol. Que se apareció en un chocolate y la gente corre a ver. ¿Sí? Aquí en Colombia, por ejemplo, se celebra el 16 de julio la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores. Y uno ve un montón de gente por las calles, en los carros, haciendo bulla, y muchos de ellos, una gran mayoría, escuchando música de reggaetón, escuchando música de tomar trago. Muchos de ellos terminan el día borrachos y con peleas. Mis queridos hermanos, ¿qué tiene que ver eso con la Virgen María? ¿Qué tiene que ver eso? Eso se llama paganizar la fe. Y yo le pregunto a esas personas, estoy seguro de que si los padres les pregunto, ¿usted sabe quién es esa mujer? ¿Usted sabe que el poder que usted tiene es por ser hijo de esa mujer, porque Dios se lo dio en Génesis 3:15, se lo prometió, donde dijo que los hijos de esa mujer tenían poder para aplastarle la cabeza al demonio? Entonces, hermano, nos ponemos a hacer un montón de cosas con las que mucha gente incluso se equivoca y piensa más de lo que nosotros creemos. Y en vez de profundizar en todo esto y darnos cuenta el papel tan importante que tiene María en el plan de la salvación y el poder que tenemos por ser hijos de esa mujer. Entonces hay que quitar todo eso, hermano, que yo sé que hay revelaciones privadas, como nos lo enseña la iglesia, y si el Señor le da una revelación privada a una persona, pues no todos estamos obligados a creer en eso. Pero es que es absurdo ver tanta gente corriendo porque María se apareció en un buñuelo, porque se apareció en un chocolate, porque se apareció allí. No, mis queridos hermanos, María tiene que formar parte de su vida, de su familia, estar dentro de ustedes, recibirla como madre, obedecerla cuando ella dice hagan todo lo que Jesús les ha dicho. ¿Sí? Entonces hay que quitar todo eso que a la final la gente lo hace por ignorancia porque no conoce esto. Pero luego abandona la iglesia, apostata de la fe y se va a decir yo adoraba a María, ya me enseñan a adorar a María. Aquí no se enseña a adorar a María, María no se adora solamente a Jesús que es Dios. ¿Sí? Pero como la gente no sabe, no conoce esto, y por tradición hacen un montón de cosas, terminan por allá diciendo lo que no es, y terminan apostatando de la fe, y no dándole a María el lugar que le corresponde dentro del plan de la salvación. Entonces, mis queridos hermanos, ahí les dejo ese estudio, espero les sirva. Ya saben que me buscan en redes sociales como Mario César Suárez, me dicen, mire, estoy interesado en el tema, que escrito lo tengo un poquito más amplio, con textos bíblicos para que ustedes lo miren, y así ustedes lo puedan trabajar en sus comunidades, con su familia, se reúnen, lo estudian, lo miran, lo profundizan. Lo único que les pido es, vuelvo y repito, no vayan a cambiar lo que ya está escrito ahí, porque ustedes le pueden estar cambiando el sentido a lo que yo dije, y eso es lo que es peligroso. Tienen que acomodarse a lo que yo les estoy mostrando y no cambiar el sentido. Pero de resto, mis queridos hermanos, con mucho gusto me buscan Mario César Suárez y yo les envío el tema escrito. Y también les quiero pedir, si me quieren apoyar, se suscriben al canal, le dan este dedito así, que YouTube cuando tiene muchos likes, entonces dice, es un buen tema, entonces lo comparte con más personas, y tocan la campanita de notificaciones si quieren seguir conociendo esto. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo subo un nuevo video, esa campanita les notifica que yo subí un nuevo video, ustedes se programan y lo pueden ver y lo pueden estudiar. Ojalá se puedan reunir también si ustedes quieren con personas, ponen un televisor, miran el tema, etcétera, como ustedes quieran. Al final incluso les dejo el programa por si lo quieren
quieren trabajar de la misma manera. Pero sobre todo lo que siempre les pido, compartan este material con familiares, amigos y conocidos para que nosotros conozcamos más lo que es María en el plan de salvación, por qué María es la mujer y para que así nos podamos acercar mucho más a ella y por medio de ella que nos lleva hacia Jesús, acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga entonces y nos vemos en una próxima oportunidad.